¿Cómo están, gente del YouTube? Bueno, sí me he perdido full tiempo, pero ahora sí vamos a retomar lo que son estos cursos de un poco de derecho, pero para la gente que no lo entiende. Yo soy Karen Estrada, soy abogada de profesión y espero que el siguiente curso que te voy a dar te sirva de mucho en el ámbito de la petición de asistencia familiar. Primero quiero aclarar que pienso personalmente, como mujer, y eso les parece raro a muchas mujeres, que los hijos no tienen que ser el comodín de nosotras, ¿no? O sea, me das plata, ves a tu hijo, no me das plata, no ves a tu hijo. No es así, señoras, porque los pequeñitos no tienen absolutamente nada de culpa de lo mal que se hayan podido portar los esposos o de lo bien que se hayan podido portar y de lo mal que nos hayamos podido portar nosotras. Entonces, lo único que les pido, por favor, es que piensen un poquito en los pequeños. Ellos necesitan y tienen el derecho constitucional de ver a sus papás y de que sus papás participen dentro de su vida. Me ha tocado ver casos donde son los hombres los que no dejan ver a los hijos, a las mamás, y es lo mismo. Cada quien hace de su vida lo que quiere, pero lo que siempre los va a unir como pareja son estos pequeños niños. Y estos niños tienen todo el derecho de que ambos, por lo mal que se lleven, no importa, pero ambos pertenezcan a su vida y ambos realmente estén metidos, inmersos en su educación. Entonces viene el tema de que cuando nos separamos, lógicamente la persona que se queda con los niños pues va a tener gastos. Que el colegio, que la comida, que la alimentación, que llevarlos al parque, que los gustitos, que no sé. Y surge el tema molesto de tener que pedir la asistencia familiar. Entonces, vamos a pensar un poquitito en qué margen es que la vamos a pedir. ¿Por qué no nos conviene ir a donde el abogado y que el abogado nos presente una tabla donde te va a decir, tú di que gastas 5,000 bolivianos en ropa, tú di que gastas 10,000 bolivianos en comida? Cifras exorbitantes que no son para nada reales y que al momento en el que tú vayas a la audiencia y estés ante el juez y no demuestres tus gastos o no demuestres que la persona a la que estás demandando pues percibe los ingresos que van a solventar los gastos que tú tienes, entonces en ese momento estás siendo mal asesorado o de pronto estás soñando con quitarle demasiado. Ahora, sin un ánimo vengativo, ¿qué es lo que tiene que cubrir realmente la asistencia familiar? Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que el artículo 109 del Código de las Familias en Bolivia nos indica que la asistencia familiar tiene que cubrir 5 aspectos muy importantes, que son el tema vivienda, que es el tema vestimenta, que es el tema educación, que es el tema salud y el tema esparcimiento. Entonces, hay etapas dentro de la vida, lógicamente. Un bebé entre los 0 y los 5 años, entre los 0 y los 4 años, vamos a decirlo ahora porque la mayoría van al prekinder, no van a necesitar tanto en el tema de estudios hasta que no entren al colegio. El tema de la alimentación, sobre todo en neonatos, pues se va a basar más en la alimentación que reciban de la mamá, tomando en cuenta que la mamá, si el papá trabaja, estaría percibiendo el subsidio prenatal, que también cubre los gastos que tiene el bebé. Entonces, ¿qué es lo que va a valorar la juez? La juez va a valorar que realmente la mamá necesite ese dinero. O sea, tú le puedes presentar $1,000,000 a la juez, pero ella no te va a dar ese monto. Y eso es en lo que muchos colegas no son sinceros al momento de atender a las mujeres o a los hombres que están pidiendo asistencia familiar. El tema es irnos a lo real, a lo que la juez te puede llegar a dar. Peor aún cuando no puedes demostrar el trabajo real de la persona a la que estás demandando. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Cuando no trabajan, ¿qué dice la normativa? El 20% de la asistencia es el 20% del salario mínimo nacional. Es decir, estamos hablando actualmente de 420 bolivianos, a modificación seguramente en mayo cuando se aumente un poco la escala salarial. Pero ese es el monto mínimo que nosotras podemos pedir. ¿Por qué nos conviene un acuerdo dentro de los SLIMs o dentro de las sedes judiciales de conciliación? Porque dentro de esto pues vamos a poder llegar a un monto mejor y vamos a determinar en mejores términos con nuestra pareja y no vamos a gastar nuestra platita en el abogado. Sí soy abogada, sí vivo de esto, es mi profesión,
Pero yo creo que tenemos que ser un poco más nobles los profesionales abogados y no querer, pues, sobre lo poquito que está sacando, cobrarle encima el tema de la asistencia familiar. Entonces podemos irnos por la vía conciliatoria. Vale, si no nos da la vía conciliatoria, pues vámonos al proceso, pero intentémoslo por la vía conciliatoria. Ahora, claramente dice la normativa que los gastos tienen que ser compartidos, es decir, que si tú presentas que gastas en total 5,000, pues solamente puedes pedir 2,500. Si tú gastas en total 1,000, solamente puedes pedir 500. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los gastos son compartidos entre el papá y la mamá. Se habla muy poco en Bolivia de lo que es el síndrome de alienación parental. Y bueno, estamos proponiendo un cambio dentro de nuestra normativa que nos permita hablar de este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que el hecho de hablarle mal al menor de cualquiera de los dos progenitores le va a causar este síndrome. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Es el primer síndrome que ha aparecido dentro del derecho. Es un síndrome donde el menor llega a odiar al progenitor alienado por influencia del progenitor alienador. ¿Qué significa? Que la mamá o el papá le dicen: tu papá es malo, tu papá me maltrata, o tu mamá es mala, tu mamá nos ha abandonado. Entonces, ¿qué sucede? El menor empieza a absorber, porque son esponjitas, absorben. Empiezan a absorber esta información. ¿Y qué sucede? Que al momento de absorber esta información, ellos empiezan a crear pensamientos que parecen propios, pero son más bien provocados por uno de los progenitores, y empiezan a odiar al papá. ¿Qué genera esto? Que en muchas ocasiones ellos mismos llegan a declarar en contra de los padres o de las madres y llegan a ser enemigos de ellos, y eso a futuro les va a causar problemas en su vida adulta. Hay países como por ejemplo en México o en Brasil y la Argentina, donde esto tiene una pena privativa de libertad, es decir, es un delito penal el crear el síndrome de alienación parental dentro de un niño. Además de que inmediatamente se te revoca la custodia. Entonces, nosotros queremos implementar esto. ¿Por qué? Porque es necesario hacer entender que es muy alejada la visión que tenemos nosotros de la realidad. No por mucho que me hayan engañado, que me hayan traicionado, que no sé, hay tantos factores que hagan que yo haga que mis hijos odien al papá, o viceversa, ¿no es cierto? Que el papá haga que los hijos nos odien a nosotros. Entonces tenemos que aprender a valorar esa relación tan perfecta que tienen que tener padre-hijo o madre-hija, por la importancia que tiene para el desarrollo del menor. Espero que les haya gustado el tema que les he expuesto el día de hoy. Espero también que lo entiendan, y espero también sus comentarios y que le den like a mi página. Vamos a estar subiendo más videos. Espero el tema que ustedes quieran.